Federico Isabela. Él es docente de oratoria, fundador de Pro Atenea, profesor. Un saludo para todos, donde sea que estén, que ya veo que esto está bien desparramado en el territorio. Eso siempre es muy bueno. La idea no es esta mañana para nosotros, para algunos será de tarde, para otros muy de mañana, decir cosas demasiado nuevas, incluso algunas que me gustaría decirles, alguien podría decir que son bastante viejas. Yo ahora la escuchaba a Julia hablar de las desigualdades, por ejemplo, y fíjense que alguien poco moderno como un tal Platón, que de pronto a todo el mundo le suena, hace 2400 años decía que si en una ciudad se permitía que hubiese gente demasiado rica, ya no teníamos una ciudad, íbamos a tener 3 ciudades. La de los que tenían muchísimo, la de los que no tenían nada y la de los que quedaban en el medio. Quiere decir que esta preocupación ya lleva un buen tiempo sobre el planeta, lleva un buen tiempo sobre todos los grandes personajes de la historia que se han preocupado por estos asuntos. Por eso la idea es simplemente volver a poner el eje, el foco de todas las cosas en el interior del ser humano. Todas estas crisis, o todos estos problemas, o oportunidades, como le quieran llamar, pero muchos de ellos realmente son un problema grave, que comentaba Dioselinda al principio. Vamos a tener que partir de una cosa. Todo lo que veamos en el exterior del ser humano, todo lo que se refleja afuera, por lo menos partamos con la posibilidad de que todo lo malo que vemos afuera empieza a estar mal dentro de nosotros. Cuando la economía está mal, es primero porque el ser humano está mal. Cuando hay problemas de medio ambiente, cuando hay problemas de los que quieran en esos 17 puntos, u otros más que podrían estar, tenemos que empezar, por lo menos, como una buena hipótesis de trabajo, a partir de la base que todos esos errores que vemos afuera, es probable que estemos adentro. Cuando el ser humano se marea, cuando el ser humano se pierde, cuando el ser humano carece de sentido profundo de lo que hace, todo lo que hace hacia afuera se puede teñir de intrascendencia. Podemos estar muy activos, pero si alguien nos preguntara hacia dónde estamos yendo y por qué queremos ir hacia ese lugar, bueno, de pronto ahí ya no sería tan fácil nuestra respuesta. Estamos en un mundo de la actividad, de la activitis incluso. Ustedes saben que en el mundo médico, el itis siempre habla de una inflamación de... Y bueno, sí, actividad nos sobra, pero lo que realmente tenemos que lograr es, ¿y cuál es el sentido de esto? Está muy bien todas esas palabras que ahora hablan de ser interdependientes. La idea de esta charla es mostrar cómo la propia naturaleza es interdependiente. Pero por lo menos si nos hacemos eco de lo que muy bien puso en ese libro que se los recomiendo a todos, que el título no le hace justicia, que se llama Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, de Covey. Él habla, por ejemplo, que primero podemos partir de una dependencia. Todos los seres humanos, todos nosotros, y muchos años de nuestra vida somos dependientes, 100% dependientes. A mí me maravilla, ¿no? A veces como cuando veo los programas de animalitos, cómo nace una jirafa u otros animales y a las 2 o 3 horas ya tiene que estar corriendo con la manada. Fíjense que nosotros los seres humanos, los primeros 8, 9, 10 años de nuestra vida, estamos en una dependencia absoluta y si quisiéramos hablar en términos únicamente operativos, no servimos para nada. ¿Ah? Somos una carga para la manada, como para también después ir repasando, que la idea es hablar un poco de esas teorías evolucionistas lineales que nos plantean únicamente una adaptación al entorno. Pero antes de eso, lo que quería ir es que primero el ser humano nace dependiente. Luego, cuando va madurando, si es que madura, tiene que ir logrando una independencia. Y luego, cuando el ser humano logró esa independencia, quiere decir que se puede valer, entre comillas, por sí solo, que responde por sus actos, recién ahí puede elegir la interdependencia, que significa que yo me doy cuenta
que si trabajo en equipo, que si trabajo en grupo, que si formo redes, mi trabajo no solamente se va a sumar, sino se va a multiplicar o incluso puede verse exponencialmente aumentado. Por eso, primero hay que lograr una independencia, primero necesitamos una madurez emocional, entender que todos nosotros podemos elegir nuestras reacciones. Pero una vez que logramos la independencia, si no damos el paso hacia la interdependencia, vamos a avanzar muy poco. Y probablemente el que se queda únicamente en la independencia puede, y casi siempre pasa, empezar a verse envuelto en lo que podríamos llamar el grave problema del egoísmo, del creerse poco menos que estoy solo contra todo. Ahí en el número 5 hoy de que se planteaba cómo llegamos acá, veía uno que se fundaba una espada solito frente a un ejército gigantesco que se le venía arriba. Bueno, no sé si alguno, no vi el chat si alguno puso que se identificaba con esa lámina, pero bueno, eso de pronto pasa en las películas, ¿no? Que uno solo vence a todo un ejército. En la vida real, por fantástico que haya sido ese guerrero, generalmente, por ejemplo, Alejandro Magno, que podemos ponerlo como el paradigma del mejor guerrero de la historia, Alejandro Magno tenía un super ejército muy cohesionado. Trabajaban interdependientemente. No hay Alejandro, ni Gengis Khan, ni Rambo que pueda trabajar solo. Por eso todos estos encuentros son una hermosa oportunidad, primero que nada, para descubrirnos nosotros, pero segundo, para descubrir que hay muchas otras personas que, aunque no sean mayoría, están vibrando en esa misma sintonía. No sé si se está viendo la lámina del PowerPoint. A mí no me gusta usar demasiado PowerPoint a mí, pero simplemente como una serie de disparadores. ¿Ah? Me gustaría dejarlo primero con algunas frases. ¿No? Dice, nunca dudes que un pequeño grupo de ciudadanos pensantes y comprometidos pueden cambiar el mundo. De hecho, son los únicos que lo han logrado. Uno de los primeros mitos que nos tenemos que sacar de arriba es que los grandes cambios de la humanidad vienen por mayorías. Bueno, las mayorías siempre acompañan, pero los grandes cambios siempre fueron impulsados por no uno solo, por un pequeño grupo interdependiente. Por eso, desde ya, hay que nunca perder de vista esa necesidad del trabajo colectivo. Vamos a la siguiente. Bueno, esta es una frase que decía muchas veces nuestro amigo Albert Einstein. Hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad, incluso la energía atómica, que es la voluntad del ser humano. Para todos los que estén aquí, que de alguna manera pueden tener una beta de emprendedores, o aunque sean empleados, pero quieren hacer un cambio en sus empresas, bueno, acostumbrémonos a esa arma mágica que es la voluntad. La voluntad hay que entrenarla. En ese aspecto podemos hacer la analogía como cualquier músculo. Hay que entrenarla, tenemos que tener un personal trainer y especialmente como cualquiera que entrena sabe que si entrena con un grupo le va a ser bastante más fácil que si entrena solo. Bueno, lo siguiente, este es un compatriota acá uruguayo. Mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el mundo. Esto para no perder de vista el valor de lo que cada uno de nosotros, donde sea que esté, puede hacer. Y bueno, una del Dalai Lama, casi todas las cosas buenas nacen de una actitud de aprecio por los demás. Aprecio. ¿Ah? Ganas de saber cómo está el otro. Darme cuenta que ninguno de nosotros vive solo. Y empezar a sentir como si fuésemos la célula de un cuerpo, que lo que pasa en otra parte del cuerpo también me está pasando a mí. El día que logremos algo parecido a esa conciencia, la mayor parte de todos estos problemas que se estaban hablando podrían empezar a desaparecer muy rápidamente. ¿Ah? Pero el logro de la conciencia del ser humano, si acabo de hablar de una frase que es Platón, un pensamiento que hace 2400 años viene circulando, démonos cuenta que estos cambios, que podrían ser muy rápidos porque en definitiva no dependen más que de un verdadero cambio de actitud, a la hora de la verdad, resulta, paradójicamente, una de las cosas más complicadas de todas, y por eso bienvenida sea todos los esfuerzos individuales, pero especialmente los coordinados que se hagan al respecto. No sé si hay alguna... Vamos a saltar a la siguiente. Después le vengo. Esto simplemente es una parábola budista
otra cosa que lleva 2600 años en la vuelta, para que entendamos nosotros que tenemos obviamente desafíos y complejidades en el camino. Porque acá se cuenta que Siddhartha Gautama, el Buda, ¿no? Acá vamos a aclarar esto desde un punto de vista filosófico, no vamos a entrar en ningún elemento religioso. Pero ustedes saben que si vamos a la etimología del Buda, Buda quiere decir el iluminado. Aunque en su momento, cuando se habla de Jesucristo, Cristo, la palabra Cristo, una de las acepciones podría venir de Chrestos en griego, que también hace alusión al iluminado. Quiere decir que vamos viendo cómo también en todos los grandes líderes, en todos los grandes fundadores de religiones, podemos ver un trasfondo en común, un interés en común por el individuo y especialmente por el conjunto de la humanidad. Bueno, entonces se dice que cuando Buda estaba a prueba, o él no sabía que estaba haciendo a prueba, pero se sentía, o la gente decía que era el más bueno de los hombres. Bueno, él una vez venía caminando por el bosque y una paloma huía despavorida. Y entonces se le posa en el hombro y le cuenta, en esa época que se podía hablar con los animales, que una especie de halcón, de gavilán, como quiera, la viene persiguiendo y se la quiere comer. Entonces el Buda, que justamente era el hombre más bueno, decía, tranquilo, ahora yo te protejo, ahora estás conmigo. Entonces el Buda creía que hacía un acto de bondad. Pero al poco tiempo llega el gavilán, o el halcón, y entonces quiere cazar y el Buda, bueno, lo aparta. Y el gavilán le dice, pero ¿yo qué voy a comer? Pero yo tengo unos polluelos que alimentar también. Entonces el Buda ahí comprendió que esto era un poco más complicado, porque tanto tenía la paloma derecho a vivir como el gavilán derecho a alimentar a sus polluelos. Entonces, como ella se había comprometido con la paloma, queda dudando y decide que traigan una balanza de esas de 2 platillos. Entendamos que esto no es un elemento literal lo que les voy a contar, sino que es un elemento figurado. El Buda dice, y le hace el trato con el halcón, y dice, bueno, muy bien, tú querías carne de paloma y me has contado y me has convencido de que es justo tu pedido. Pero yo le prometí a la paloma que le iba a salvar, así que te propongo lo siguiente. Yo me voy rebanando carne de mi propia pierna y la vamos a poner en el platillo, vamos a poner a la paloma en uno de los platillos, la ponemos acá y yo me voy rebanando carne de mi pierna y la vamos a ir poniendo. Cuando se equiparen, tú te podrás llevar esa carne. Bueno, digamos que el halcón iba a obtener su carne, la paloma iba a sobrevivir, así que todos contentos. Bueno, traen el cuchillo y el Buda empieza a rebanarse carne, y se sigue rebanando y prácticamente ya se había rebanado toda la pierna y la paloma seguía pesando mucho más. Y dice, termina este relato, esta parábola budista, que el Buda se cortó las 2 piernas y tuvo que tirarse por completo. Y recién ahí, cuando se tira por completo, es cuando, como que imagínense una película, ¿no? Como que se fuma todo y entendió que había sido una prueba más, a ver si de verdad él estaba dispuesto a sacrificarse individualmente para la entrega generosa hacia los demás. Esto, además de ser una prueba para el Buda, para testear su generosidad, también nos habla que nunca es tan sencillo poder saber qué es lo bueno para todo, porque en este caso la paloma tenía razón, pero también el gavilán o el halcón tenía razón. Quiere decir que en un ecosistema donde habemos y convivimos tantas cosas distintas, si no entramos con inteligencia, si no entramos sabiendo exactamente qué significan cada una de las partes, va a ser muy difícil que nosotros, por más buena voluntad que tengamos, si no le sumamos inteligencia, bueno, podemos llegar a hacer cualquier desastre. Por eso es bueno que nos volvamos a plantear, y bueno, ¿qué cosa es el ser humano? Vamos a pasar a la siguiente. Y ahora les propongo, entre paréntesis, yo soy profesor de oratoria, y una de las cosas, para cualquiera que quiera saber, que tenga que exponer, probablemente, y sí probablemente, de prácticamente muchas de las cosas que escuchen hoy acá, va a ser difícil que cada uno de los que está escuchando la retenga. Pero los cuentos bien contados, estas historias, estos asuntos, realmente son los más fáciles de recordar. Por eso, toda la antigüedad nos habló en mitos que si lo sabemos entender, que si lo sabemos leer, si vamos más allá de lo lineal,
siguen guardando para nosotros una enorme sabiduría que la precisamos más que nunca. Más que nunca precisamos esa sabiduría clásica, sobre todo en una época donde nos hemos desarrollado tanto hacia afuera, a costa muchas veces de perder el objetivo interno. Entonces, en esto que se contaba entre los antiguos pieles rojas, imagínense la noche, los jóvenes guerreros escuchando al sabio, al anciano de la tribu, el guerrero más experimentado. Y entonces le contaba que imaginemos que dentro de cada uno de nosotros viven dos lobos. Un lobo agresivo, un lobo denso, un lobo que todo lo ve en clave de ganar o de perder, de matar o de morir. Pero también dentro de cada uno de nosotros existe un lobo luminoso, un lobo generoso, un lobo con capacidad de ver a los demás no solamente como un enemigo, no como alguien a vencer, sino como un imprescindible compañero. Y que todo el tiempo estos dos lobos están peleando. Y entonces la pregunta, obviamente, de esos jóvenes guerreros, de esos casi niños, preguntaban, ¿no? Y bueno, ¿y cuál lobo gana de esta competencia? Y entonces el sabio los miraba y le decía, va a ganar al lobo que tú mejor alimentes. Quiere decir que si nosotros nos dedicamos a alimentar únicamente de nuestra parte competitiva, únicamente de nuestra parte depredadora, únicamente de nuestra parte más densa y oscura, bueno, ya sabemos que el lobo va a ganar. Pero si nosotros hacemos un verdadero esfuerzo de alimentación emocional y mental, que ahora voy a ir para ese lado, si nosotros interpretamos la naturaleza de otra manera, a la luz de las nuevas investigaciones, vamos a ir logrando individualmente cada uno de nosotros ganar esa batalla en cuanto y tanto el lobo más transparente, más luminoso, sea el que tome las acciones. Recuerden especialmente esto. En el ser humano vive al menos una doble naturaleza. En el ser humano hay una doble naturaleza. Una ya la conocemos, es la egoísta, es la caprichosa, es la vanidosa, es la orgullosa, es la que provoca la mayor parte de todos estos problemas que hemos hablado. Y cada uno de nosotros la tiene, claro que sí. El tema es cuando solo recordamos esta parte. Todos nosotros también tenemos la otra, la naturaleza, la filosófica, la espiritual, la superior, la generosa, la que puede hacer actos de entrega, de renuncia, la que puede hacer algo simplemente porque es lo correcto, no porque voy a ganar mucho o poco. Muchas de estas cosas que estamos viendo a nivel de las empresas, no sé si yo hago política de responsabilidad social empresarial, que muchas veces pasa, uno las aplica y además obtiene como empresario mejores ganancias. Bueno, mejor si se tienen ganancias, pero si no, igual hay que hacerlas, porque es lo correcto, porque es lo que corresponde, porque es lo que cada uno de nosotros necesita para su evolución como individuo. Entonces esa doble naturaleza siempre está como interactuando. No sé si les pasa, pero cada vez, por ejemplo, que se ve un ser humano haciendo, o por ejemplo, un animal salvando a alguien, decimos, uy, los animales son mejores que los seres humanos, qué asco el ser humano, qué depredador, qué asesino, qué no sé qué. Sí, la naturaleza inferior del ser humano puede ser el peligro más grande para el planeta, la cosa más destructiva de todas. Lo que pasa es que yo no veo que se destaque la naturaleza humana cuando vemos gente que se entrega su vida a veces por un completo desconocido, que se arriesga a salvar a un animalito, que teniendo hambre él o no teniendo las cosas suficientemente, a veces ni siquiera lo necesario para vivir, igual comparte, igual se preocupa por otro. Eso es únicamente algo que el ser humano sobre este planeta puede hacer. Miren que a mí me gustan los animales, acá tenemos en esta casa unos cuantos, colaboramos con muchas instituciones que se dedican al cuidado y a salvar a los animales de la calle, pero va a ser difícil que ustedes vean un animal con capacidades generosas de preocuparse por una especie totalmente desconocida o alguien que nunca jamás vieron. Y eso sí lo tenemos en el ser humano si lo sabemos trabajar. Lo que pasa es que cuando les preguntaba hoy, y bueno, esa doble naturaleza, ¿cuál de las dos gana?
No podemos sacar ya el PowerPoint, porque creo que así se ve más grande la pantalla, ¿verdad? Bien. Recordemos y démonos cuenta que estamos rodeados de, en general, un muy mal alimento emocional que todo el tiempo nos está recordando nuestra naturaleza más baja. Si les dijera qué es lo que recuerdan de los informativos, y es que todavía miran informativos, en la última semana, en el último mes, probablemente se nos vengan todo tipo de elementos bastante nefastos. Y ni siquiera hablo ahora en este momento particular de la humanidad virósica. Les estoy hablando de lo que todo hasta que empezó todo esto igual teníamos, casi siempre destacando lo más bajo, lo más oscuro. Fíjense que esto nosotros tiene una explicación también. Todo el siglo XIX, y no tanto por Darwin, que quede claro, no tanto por Darwin, sino más bien por los darwinistas, es decir, los que tomaron la obra de Darwin y después sobre eso montaron una nueva religión, la que prácticamente no se podía discutir. ¿Y qué nos dice esa nueva religión de los darwinistas? No de Darwin, insisto, de los darwinistas. Y bueno, todo lo llevaron a una especie de supervivencia del más apto, del más fuerte, donde lo único que hay es luchar y competir y sobrevivir, matar o morir. Claro, si esa era la visión del ser humano, no es de extrañar que sobre esa visión se hayan fundado o se hayan apoyado empresas que ¿qué es lo que hacían? Y tenían una visión material, tenían una visión de simplemente, bueno, vamos a obtener las máximas ganancias posibles con los menores gastos posibles y en el menor tiempo posible. Si le pasamos por encima al planeta, no me interesa. Si me peleo con toda la comunidad, no me interesa. Si los demás no pudieron hacer la riqueza que yo, es que se adaptaron peor y merecen morir. Incluso eso se conoce como el darwinismo social. Esto que yo lo estoy reduciendo a la mínima expresión, ya sé que es más complejo, pero créanme que es la base de todo lo que se vivió en el siglo XX y todavía lo seguimos heredando. Bueno, todo se redujo a los genes de una genética y bueno, ahí nosotros hemos visto verdaderos horrores con este tipo de maneras de pensar. Por suerte, también dentro del mundo de la ciencia, y fíjense qué frase más maravillosa, que sintetiza las investigaciones de una nueva línea científica que nos dice la evolución parece mucho más la obra de la cooperación que de la competencia. Repito, la evolución parece ser mucho más la obra de la cooperación que de la competencia. Sin descartar que un poco de competencia a todo el mundo le hace bien, a todas las cosas. Lo entendemos todo porque esa parte de naturaleza más inferior de nosotros juega. No es cuestión de declararla que no está más para que desaparezca. Pero el tema es que si nosotros queremos ser verdaderamente naturales, tendríamos que empezar a ver la naturaleza con otros ojos, pero no solamente por un tema poético, sino para estar en sintonía con las investigaciones, especialmente de las que ya han empezado en todo este siglo XXI. Después, con todo este material, vamos a dejar un link a YouTube de un pequeño video de 12 minutos que muestra la inteligencia de la naturaleza de las plantas. Yo le voy a contar algunas cositas para que veamos que esto, lo que yo le estoy diciendo, no es algo que haya que hacer, insisto, porque lo diga yo, lo diga el Papa o lo diga alguna persona muy buena. Todo esto de trabajar en redes, de entender la interdependencia, es porque la naturaleza es interdependiente. Especialmente, le voy a citar, que el video después lo menciona, pero la profesora universitaria Suzanne Simard, de la Universidad de Columbia, es una canadiense que en el 2012 presentó toda su investigación de más de 30 años en unos bosques. ¿Y saben lo que va descubriendo? Que los árboles en un bosque hablan. Hablan entre sí, colaboran entre sí. Especialmente ahí están viendo, perfecto, cómo descubrió esta mujer que a través de las raíces de un bosque formarían, y acá más o menos que está dibujado, pero es tal cual, verán que esto nos
retrotrae a lo mismo que más o menos sabemos de nuestro cerebro, que todas las partes están interconectadas. ¿Y qué descubrieron, por ejemplo? Bueno, han descubierto que, por ejemplo, en las acacias de la selva africana, cuando vienen vamos a pasar al siguiente, cuando vienen las jirafas a comer, las jirafas tienen muy poco tiempo para poder comer alguna de estas hojas. ¿Saben por qué? No me acuerdo ahora si el informe habla del tiempo, pero en muy poco tiempo, esas acacias van a mandar un mensaje a todo el bosque que hay unos depredadores, unos herbívoros, unos herbívoros que se vinieron a comer las hojas. Y entonces, ¿qué van a hacer? No solamente la acacia que está siendo mordisqueada, sino todas las acacias en varios cientos de metros a la redonda van a producir unos taninos que van a hacer que las hojas estén 2 o 3 veces más amargas. Y esto tiene incluso una necesidad, porque si esas jirafas u otros animales se comieran todas las hojas, ¿no? Dejarían pasar la luz del sol hacia el piso, que secaría el piso de la selva y ahí se afectaría el medio ambiente, ¿no? Ese ecosistema tan delicado. Entonces, insisto, no solamente la acacia mordisqueada, sino todas las que están alrededor empiezan a saber y a interconectarse y todas juntas a armar una especie de defensa para solucionar este asunto. ¿No? Esto se llama un descubrimiento de unos hongos llamados micorrizas o micorrizos, ¿no? Y como ven que a veces, fíjense esto, un árbol que de pronto tenga demasiados nutrientes, lo cede hacia abajo y se lo envían a un árbol que en ese momento está como más necesitado de nutrientes. Es increíble. Un árbol, insisto, esto no es que el árbol voluntariamente, ahora vamos a terminar con eso, con el tema de la posibilidad humana, pero los árboles, la inteligencia que regula a toda la naturaleza puede hacer que un árbol ceda lo que le sobra, ¿no? Para dárselo a algún otro integrante del bosque más lejos, a veces a muchos cientos de metros de ese mismo bosque, para alimentarlo. Descubre también el investigador, el biólogo Stefano Mancuso de la Universidad de Florencia, los infrasonidos que hay en la naturaleza. Este investigador planteó todo un tema de neurobiología vegetal. Entonces, imagínense también, a ver, les quiero leer acá, el químico y zoólogo David Rojas infectó un bosque de sauces con orugas tóxicas y se vio que todos los sauces a su alrededor empezaron a generar un ácido clorogénico que elevaba y mataban las orugas. No solo la del árbol infectado, sino la de todas alrededor. ¿A qué voy con esto? Que hasta un bosque es un producto de la interdependencia. Esos árboles no se sienten solos, esos árboles se sienten participando de algo mucho más grande que ellos mismos. Por eso es que nosotros tenemos que cambiar esta visión que tenemos de la naturaleza. Cuando se habla que siempre el más grande se come el más chico, bueno, eso no es del todo correcto, porque si nosotros vemos bien los programas que nos muestran cómo los animales cazan, de 20 veces que un guepardo, que un tigre trata de matar una gacela, falla como 19. Y generalmente la que agarran es a la más viejita, o a la que está enferma, o a veces directamente a una que se podría llegar a sacrificar por toda la manada. Quiere decir que uno tendrá más fuerza, pero el otro tiene más velocidad, tiene más astucia, tiene más inteligencia. Toda la naturaleza está regulada y todos trabajan, obviamente en el mundo de los minerales, vegetales y aún de los animales, no hay una conciencia individual. Ahí está la gran diferencia con los seres humanos. A mí me gustaría terminar, no sé si tenemos la lámina de Prometeo, creo que es la última que falta, ¿no? Porque, ¿quién fue el amigo? Bueno, ahí, a ver, está la frase, saltala que después volvemos para... Ahí está. Prometeo, un titán, esto es sacado de la antigua mitología griega. Ya le digo que con Dioselinda, cuando fundamos esto, Pro Atenea, es una mezcla entre Prometeo y Atenea. Esto está representando a las dos
deidades, por así decirlo, quisieron que el ser humano sea lo que es. Ustedes recuerdan que Prometeo tenía un hermano, Epimeteo. Epimeteo quiere decir aquel que actúa y luego piensa. Hay muchos Epimeteos en este mundo. Pero se les había encargado que repartieran en toda la creación todos los recursos. Entonces Epimeteo le dijo a su hermano Prometeo, yo me encargo, quédate tranquilo. Entonces dice que a algunos animales le dio la velocidad, a otros la fuerza, a otros le dio camuflaje, unos podían volar, otros se podían enterrar, y así a todos los animales, y vegetales también, pero especialmente a los animales, les entregó herramientas para vivir. Y lo dejó todo muy bien armado. Pero cuando Prometeo le pregunta, ¿y a los seres humanos qué les dejaste? Y ahí Epimeteo dice, me olvidé, no dejé nada. Entonces Prometeo se ve ante la terrible disyuntiva de algo les tengo que dar, porque dicen que en esa época los seres humanos estaban en las cavernas, no entendían nada, no tenían conciencia, por lo tanto no tenían posibilidad de elegir. Prometeo, haciendo un máximo esfuerzo de generosidad, roba el fuego, que no es solamente el fuego para cocinar o para calentarse las manos. El fuego en este caso significa el entendimiento superior, la mente superior, la capacidad espiritual que venía también de la mano de la posibilidad de la generosidad, de la entrega, de la renuncia, de la capacidad heroica. Se le da a los seres humanos, y bueno, ya sabía Prometeo que al dar eso iba a quedar encadenado, es decir, si vamos más allá de la literalidad del mito, lo que quiere decir es que ahora Prometeo quedó a cargo de ayudar a los seres humanos a poder usar bien esa herramienta. ¿Cuál era esa herramienta? Bueno, para ser breve, esta mente superior, esta mente con capacidad de elegir. Y en esto yo quería terminar mi presentación. La humanidad, el ser un ser humano significa la posibilidad de mirarnos a nosotros mismos y de poder replantearnos qué es lo que queremos hacer, cómo queremos vivir. Ningún elefante en la selva ha dicho, la verdad que no me gusta tanto calor, yo me voy a vivir a otro lado y voy a cambiar mi alimentación. Ningún cocodrilo, ningún león, ningún águila. Todos siguen una inteligencia de la naturaleza de la que ellos prácticamente son actores pasivos. El gran regalo de Prometeo, y por tanto también esa arma de doble filo, la gran responsabilidad, es que nos dio la posibilidad de elegir, de mirarnos a nosotros mismos y plantearnos. Por eso ya quedó muy atrás lo del determinismo genético. Hay una ciencia que para los que no la hayan escuchado hablar, no ahora, cuando termine todo esto, googleen epigenética. La epigenética es una ciencia profunda, muy respetada, que todas estas cosas lo que nos viene a mostrar o a volver a enseñar, porque esto fue lo que enseñaron todos los grandes filósofos clásicos, los grandes sabios de la antigüedad, que si bien todos nosotros tenemos obviamente una base genética, que alguna cosa define, ultérrimamente cada uno de nosotros se va a hacer a sí mismo. Esta epigenética lo que muestra es que con el material genético, fíjense lo que dice esta ciencia, nuestras emociones, nuestra manera de pensar va a interactuar con la membrana celular e incluso va a modificar nuestro material genético. Por eso se viene estudiando especialmente de cómo, o lo que hoy llamamos emociones tóxicas, o el estrés, o esto estar simplemente en un ambiente solamente competitivo, puede activar algunos genes que luego desemboquen en enfermedades bastante terribles. Por lo tanto, en esta epigenética, lo que viene a demostrar es que, si bien todos nosotros tenemos una base genética, no somos nuestros genes, somos mucho más que nuestros genes. Ojo con esas aseveraciones que hablan de que, por ejemplo, el hombre y el mono comparten el 98% del genoma. Primero que nada, el genoma, y esto es lo que nos dicen, representa únicamente el 1,5% del ADN total. Sí, señor. El genoma constituye tan solo el 1,5% total del ADN humano. Quiere decir que esto, lo que muchas veces nos dicen, sí, con los monos se comparte el 98%, con los ratones más o menos se está compartiendo un 96%. Hasta con un plátano, con una banana, compartimos casi el 60%. Así que fíjense que ese tipo de cosas, para únicamente justificar una visión
Lo de Darwin es darwinista, de lo que usaron verdaderos estudios muy amplios que tuvo Darwin para hacer simplemente una nueva religión lineal. Bueno, esos son los que también no han entendido bien de qué va la naturaleza. Por eso, con la frase, que después la van a ver, esto es de Marco Aurelio, un emperador romano. Estamos hablando del siglo II después de Cristo, ya hace casi 2000 años de esto. Lo que no es bueno para la colmena, no lo es tampoco para la abeja. Nuestro mundo inútilmente ha peleado o ha puesto sistemas ultra individualistas o sistemas ultra colectivistas. Y ambos dos han fallado miserablemente. Ambos dos han mostrado que justamente se olvidaron de la interdependencia. Claro que nosotros, y está perfecto todo esto que estamos hablando de estas nuevas economías, y ahora van a hablar de muchas cosas, de muchos elementos prácticos. Son más necesarias que nunca. Pero si no se apoyan en un cambio de cada uno de nosotros, si no se apoya en un verdadero entendimiento de qué cosa es la naturaleza y hacia dónde va, bueno, quizás esto para mucha gente no vaya a ser más que simplemente una moda, y mañana cuando venga otra cosa y estaremos por otro lugar. Si queremos verdaderos cambios, si queremos cosas que duren, tenemos que apoyarlo en aquello del ser humano, en aquella región superior, espiritual, que no varía, que no se lo lleven las modas, que no se lo lleven las crisis, ni las pandemias, ni ninguna circunstancia exterior. No todo va a ser color de rosas, pero primero, lo más importante de todo, creo que es, tenemos que entender esta visión de lo que la naturaleza quiere de nosotros. Como dijo, el fundador de, ustedes saben, yo escuché ahora que van a hablar de la banca ética, simplemente quería comentarles, que espero no estar pisándole el tema a nadie, pero la banca ética, más allá del nombre, porque hay muchas, no deja de ser también algo que se empieza a preguntar, bueno, ¿a quién sirve mi dinero? Lo que pasó, lo que hizo explosionar estos asuntos fue que durante la guerra de Vietnam había organizaciones que de verdad trabajaban y mucho para mitigar los efectos que producía la guerra de Vietnam entre determinado tipo de poblaciones, y recaudaban fondos y juntaban fondos, y esos fondos los tenían en un banco. Aquí que un día se les dio por averiguar qué hacía el banco en los que ellos recibían los fondos. ¿Y saben en qué invertía ese banco? Invertía en armamento que iba para la guerra de Vietnam. Entonces vos por un lado estás trabajando en contra de la guerra y tu dinero, sin que lo supieras, estaba apoyando a la guerra. Por eso es tan importante, de máxima importancia, incluir el elemento económico en todos estos movimientos y en todos estos factores que tienen que tener una verdadera impronta, sin temor a la palabra, que no es religioso, una impronta espiritual. Les reitero que cuando hablamos de espiritual estamos hablando de algo que se apoye en valores atemporales, que tenga siempre en cuenta ese bien del planeta, ese bien del conjunto, ese bien de toda la humanidad por sobre impulsos o necesidades individuales. Por eso termino, como decía mi querido Platón, una persona que no arriesga nada por sus ideas, o no vale nada las ideas, o no vale nada la persona. Por eso, estimados amigos, amigas, donde sea que estén escuchando, si ustedes tienen ideas que valen la pena, habrá que arriesgar, porque nuestras ideas valen y nosotros también tenemos que convertirnos en personas de valor. Más que calcular qué valor tenemos en los bolsillos, antes de eso, tenemos que preguntarnos cuáles son nuestros valores atemporales. Muchas gracias.